Conviene de la mesa directiva. Secretario de Hacienda y Crédito Público, bienvenido a la Cámara de Diputados. Es un ejercicio de revisión de cuenta pública, lo que señala nuestra Constitución. Esperemos que la cordura de los diputados y el sentido común de una crisis nacional nos lleve a ser objetivos en una crítica y en una evaluación de las políticas públicas, particularmente las políticas vinculadas con la hacienda pública. En este acto público de rendición de cuentas en los términos de los artículos 63 y 93 de la Constitución General, es importante asumir compromisos ante una situación de crisis nacional. No solo bastan los buenos deseos y las buenas intenciones, no basta la simulación que se expresa en cifras dispersas, en cifras discordes con un análisis quinquenal que ordena la propia ley. En el anexo que se presenta se violentan los principios de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas derivados de la nueva Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En enero de 2014, es un ejemplo, el Sistema de Administración Tributaria informó de la existencia de 270 grupos identificados como multinacionales que pudieran estar llevando a cabo planificación financiera con el fin de evitar pago de impuestos en nuestro país. En octubre de 2015, Luis de Videgaray informó en el contexto de la reunión del G20 en Lima, Perú, que el sistema de administración tributaria identificaba a 20 grandes multinacionales con el objetivo de que pagaran impuestos en nuestro país y no en sus países sedes o matrices. Por lo que cabe preguntar, señor secretario, ¿qué resultado nos puede proporcionar sobre esta revisión del pago de impuestos de multinacionales en nuestro país? ¿Qué avances se tienen en el rediseño de los acuerdos para evitar la doble tributación o la evasión de multinacionales en nuestro país? ¿Qué avance hay en materia de intercambio de información entre países, tomando en cuenta el escándalo de los Panama Papers o ahora los Bahamas Lake? ¿Qué acciones realiza la Secretaría a su cargo para cumplir con lo dispuesto en el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Y en cuanto al presupuesto de gasto fiscal, cabe preguntar cuál es el estimado del gasto fiscal que se deriva de los contratos suscritos por la Comisión Federal de Electricidad con los generadores de electricidad sustentable. ¿Cuál es el estimado de gasto fiscal que representa la suscripción de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos derivados de las licitaciones a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Y por último, ¿cuál es el monto de obligaciones del gobierno federal derivados de las asociaciones público-privadas y de las fibras que están supliendo artificialmente la deuda pública? Es cuanto, señor presidente, señor secretario. Gracias, diputado Romero Tenorio. Tiene el uso de la tribuna para la respuesta correspondiente el secretario Mid Curibreña. Muchas gracias, señor diputado. Uno de los temas más importantes en materia de arquitectura tributaria tiene que ver con un diseño de normas que nos permite evitar que la base tributaria migre entre países o que podamos mover utilidades de una jurisdicción tributaria a la otra. En particular, que podamos buscar maneras de evitar que se mueva esta base y estas utilidades a jurisdicciones tributarias que tienen o que imponen una menor carga que el país o la jurisdicción en donde se generaron las utilidades. En ese sentido, México ha sido pionero de esfuerzos en materia de intercambio de información para lograr combatir esa práctica. México impulsó en su agenda del G20 el que el mundo se moviera de un marco de compartir información a solicitud y con mandato jurisdiccional, a compartir información a solicitud, a compartir información de materia automática. Y es este marco que México empujó con el mundo, tanto en el G20 como en la OCDE, que nos está llevando a que la información nos sea útil en detectar estos patrones y en buscar asegurar que el cumplimiento de la obligación tributaria se dé en la jurisdicción en donde se generó la utilidad. En términos generales, la reforma hacendaria nos ayuda mucho en este propósito
Y una de las formas de acreditar su funcionamiento tiene que ver con comparar cómo ha venido incrementándose la razón del impuesto sobre la renta entre los ingresos totales de muchas de estas emisoras o de estas empresas transnacionales. Si hacemos una revisión sobre todo de aquellas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, nos daríamos cuenta de que del 2012 al 2015 esta tasa, la de impuesto sobre la renta a ingresos brutos, creció en casi 40%, pasando de aproximadamente 2.6 a 3.6%. Eso quiere decir que la recaudación que hoy estamos logrando de los grandes contribuyentes, de muchas de estas transnacionales, guardan ya una relación mucho más cercana con la rentabilidad implícita que esas multinacionales habrían de tener. La información de la investigación con cargo a los Panama Papers, que ahora habrá de ampliarse para incluir a los que se hicieron públicos el día de ayer, con los que ahora se conoce como los Bahamas Leaks, nos ha permitido, o estamos en el proceso de hacer una investigación importante. Se identificaban 311 sujetos relacionados, 31 empresas, 280 personas físicas. De ellos, 211 ya fueron localizados en el Registro Federal de Contribuyentes y estamos en el proceso de búsqueda de los otros 100. Y para ello habremos de hacer uso de este marco que hemos venido consolidando de intercambio de información y habremos de hacer uso también de los tratados que hemos suscrito que permiten justamente este intercambio. Señalar que de los que ya ubicamos se generó una carga tributaria, o se identificó, habían pagado impuestos por poco más de 5.615 millones de pesos y ha sido objeto ya de una recuperación adicional de 438 millones de pesos. Estamos en proceso de liquidación de otros casi 200 millones de pesos adicionales. Habremos de darle seguimiento y rendir cuenta de los Panama Papers en primera instancia, de los Bahamas Leaks en segunda, pero sobre todo de seguir trabajando en asegurar que las utilidades que se generan en México tributen en México, que la carga tributaria se distribuya de mejor manera en favor de que lo hagan quienes tienen más capacidad tributaria, y si uno toma en consideración el incremento tan importante que ha venido teniendo en materia de lo que hoy se paga de impuestos con cargo a los ingresos brutos que generan las empresas que cotizan en bolsa, pareciera que vamos sin ninguna duda por buen camino. El crecimiento en la recaudación de grandes contribuyentes creció en 40.4% en estos 4 años, implicó más de 220 mil millones de pesos adicionales, por lo que si lo medimos como porcentaje de los ingresos brutos, si lo medimos como el rubro de recaudación que viene de grandes contribuyentes y si lo acreditamos por la información que hoy tenemos a nuestra disposición para evitar el que las utilidades emigren a instituciones de baja tributación, los resultados de la reforma hacendaria han sido claramente exitosos. Muchísimas gracias, señor diputado. Gracias, secretario Meade. Para los comentarios correspondientes, el diputado Romero Tenorio. Sí, entregué las preguntas para su inserción en el diario de debates y también hago una entrega de las preguntas al secretario para efectos de la respuesta pertinente, puesto que faltó lo de gastos fiscales, que implica la reforma estructural en energía eléctrica y en petróleo, y que implica esta propia Cámara de Diputados. La Comisión Federal de Electricidad ha hecho contratos millonarios por periodo de 25 años a generadores de energía eléctrica, con un esquema de apoyo que, si ese apoyo lo hubiera tenido la Comisión Federal de Electricidad, no hubiera hecho falta la reforma energética, la reforma estructural. Un ejemplo, artículo 34, son deducibles al 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Las grandes empresas transnacionales que han invertido y están montando plantas generadoras de energía sustentable se ven beneficiados con estas deducciones que nunca tuvo la Comisión Federal de Electricidad. De igual forma,
las nuevas asignaciones de zonas petroleras para exploración y extracción de hidrocarburos se ven beneficiados con grandes exenciones fiscales o con reglas que cubren riesgos en su inversión. Este país lo hemos ido desmantelando, lo hemos ido entregando a transnacionales, cuyo costo no solamente es para nosotros, es para las generaciones que nos suceden, es para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros hijos, puesto que son concesiones de 25 y 30 años, concesiones que se van a regir por reglas del mercado. Por ello, la premura de que en 2017 se anticipe la liberación del precio de las gasolinas. Es urgente que este Congreso asuma su responsabilidad como órgano autónomo y de nueva cuenta, les repito, hay que revisar el informe, hay que revisar el paquete económico con objetividad, con compromiso y responsabilidad. No carguemos el compromiso moral con grandes empresas que han depredado la economía nacional, grandes empresas que reportan ganancias millonarias, grandes empresas que tienen inversiones garantizadas, ajenas a cualquier riesgo. Por eso preguntábamos cuál era la obligación del Estado mexicano con las asociaciones público-privadas y con las fibras esas fibras que van a suplir parte de la inversión en infraestructura, pero que garantizan ganancias millonarias a las grandes empresas transnacionales y a las nacionales que también juegan en este mercado jugoso de ganar-ganar. Es un compromiso de esos diputados atender estas observaciones. Es cuanto, señor presidente, y espero las respuestas del señor secretario, aunada a una solicitud por escrito que presenté sobre información en una base accesible que pueda ser manipulada para su análisis. Es cuanto. Gracias, diputado Romero Tenorio.